El nacimiento de Adolf Hitler tuvo lugar el 20 de abril de 1889 en la pequeña ciudad fronteriza de Braunau am Inn, situada en la región de la Alta Austria, en aquel entonces parte del Imperio Austrohúngaro. Era el cuarto de 6 hijos nacidos de Clara Polsel y Alois Hitler. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas de ascendencia alemana. Había nacido fuera del matrimonio y llevó el apellido de su madre, Sickelgruber, hasta que en su adultez cambió su apellido a Hitler. Alois era un hombre autoritario y disciplinado, pero también era conocido por sus cambios de residencia, lo que llevó a la familia a mudarse varias veces durante la infancia de Adolf. El ambiente familiar en el que Adolf Hitler creció fue tenso y a menudo marcado por la violencia. Su padre era muy violento y tenía un temperamento muy explosivo. Estas características influyeron en la personalidad de Hitler. La relación de Hitler con su padre fue complicada, y algunos biógrafos sugieren que las tensiones entre ambos tuvieron un impacto significativo en su desarrollo psicológico y en su visión del mundo. La infancia de Hitler estuvo marcada por la pobreza y la inestabilidad, especialmente después de la muerte de su padre en 1903. A partir de entonces, Adolf tuvo que enfrentarse a las dificultades financieras y a la necesidad de ganarse la vida por sí mismo. Estas experiencias tempranas de privación y lucha moldearon su carácter y le proporcionaron una base para las ideas políticas y sociales que más tarde defendería en su vida adulta. Después de la muerte de su padre en 1903, cuando Adolf tenía solo 13 años, la familia enfrentó dificultades financieras significativas. Esto obligó a Hitler a dejar la escuela y buscar trabajo para ayudar a sostener a su familia. Clara Polsel, la madre de Hitler, era una mujer devota y cariñosa que dedicaba su vida al cuidado de su familia. Hitler tuvo una relación cercana con su madre y quedó profundamente afectado por su muerte en el año 1907 cuando él tenía solo 18 años. Clara murió de cáncer de mama, lo que sumió a Hitler en una profunda tristeza y marcó el comienzo de un periodo de dificultades para él y su familia. No te olvides de suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Esto me motiva a seguir creando contenido para ti. En los inicios de la década de 1910, Hitler se trasladó a Viena con la esperanza de estudiar en la Academia de Bellas Artes. Sin embargo, fue rechazado 2 veces, lo que lo sumió en la frustración y la amargura. Durante su estadía en Viena, entró en contacto con una serie de influencias culturales y políticas, incluidas las ideas antisemitas y nacionalistas que estaban en circulación en ese momento. Este periodo en Viena podría haber contribuido a la radicalización política de Hitler y a la formación de sus creencias extremistas. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y Hitler se alistó voluntariamente en el ejército bávaro. Durante la guerra, sirvió como soldado en el frente occidental y oriental, participando en varias batallas importantes. Fue condecorado con la Cruz de Hierro por su valentía en combate, aunque también sufrió heridas y fue temporalmente cegado por un ataque de gas mostaza. Su experiencia en la guerra tendría un profundo impacto en su visión del mundo y en su futura carrera política. Después del final de la Primera Guerra Mundial, Hitler regresó a Alemania, que enfrentaba la devastación económica y social resultante del conflicto y la firma del Tratado de Versalles. Fue durante este periodo de agitación política y malestar social que Hitler se involucró activamente en la política. Durante la década de 1920, Adolf Hitler emergió como una figura prominente en la escena política alemana. Hitler regresó a Múnich, donde se unió al pequeño Partido Obrero Alemán, DAP, que más tarde se transformaría en el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, mejor conocido como Partido Nazi. Hitler se destacó rápidamente dentro del partido debido a sus habilidades como orador carismático y su capacidad para movilizar a las masas con sus discursos inflamatorios. Durante esta década, Hitler desarrolló y promovió la ideología central del nazismo, que incluía la supremacía racial, el nacionalismo extremo y el antisemitismo virulento. En 1923, Hitler intentó tomar el poder mediante un golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich. El intento de golpe fracasó y Hitler fue arrestado y sentenciado a prisión. Si todavía no lo hiciste, recomiendo suscribirte a mi canal. Durante su tiempo en la cárcel, escribió su famoso libro, Mein Kampf, en español, Mi lucha, en el que delineó sus ideas políticas y su visión para Alemania. Después de salir de la cárcel, Hitler reorganizó y reconstruyó el NSDAP, aprovechando la creciente insatisfacción pública con la situación política y económica en Alemania después del colapso económico de 1929. Utilizando tácticas de propaganda eficaces y una retórica inflamatoria, el NSDAP ganó apoyo popular y, en las elecciones de 1932, se convirtió en el partido más grande en el Reichstag, Parlamento alemán. En enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg y rápidamente consolidó
consolidó su poder. Utilizando una combinación de medidas legales y represión política, eliminó a la oposición y estableció un régimen autoritario. Después de la muerte de Hindenburg en 1934, Hitler asumió el título de Führer, que significa líder, y combinó los cargos de canciller y presidente en uno solo, concentrando todo el poder en sus manos. En 1936, Alemania remilitarizó la región desmilitarizada de Renania, en violación directa del Tratado de Posguerra. Este movimiento fortaleció la posición de Hitler y marcó el comienzo de su política de expansión territorial. Hitler proporcionó apoyo militar y logístico al bando nacionalista durante la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939. Esta intervención le permitió probar sus tácticas militares y desarrollar alianzas con otros regímenes autoritarios en Europa, como el de Francisco Franco en España e Italia bajo Benito Mussolini. En 1938, Hitler logró dos importantes objetivos de su política expansionista. En marzo, las tropas alemanas entraron en Austria y se anexó el país, en lo que se conoció como el Anschluss. Luego, en septiembre, Hitler presionó por la anexión de los Sudetes, una región de Checoslovaquia habitada por una población mayoritariamente de habla alemana. Esto llevó a la crisis de los Sudetes y a la Conferencia de Múnich, donde los líderes de Francia, el Reino Unido, Italia y Alemania acordaron la cesión de los Sudetes a Alemania, lo que aumentó aún más la influencia y el prestigio de Hitler. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Este acto agresivo llevó a Francia y el Reino Unido a declarar la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Durante los primeros meses de la guerra, las fuerzas alemanas emplearon la táctica de la Blitzkrieg, guerra relámpago, para invadir y conquistar rápidamente países europeos. En abril de 1940, Dinamarca y Noruega cayeron ante las fuerzas alemanas. En mayo, las tropas alemanas invadieron Bélgica, los Países Bajos y Francia. Para junio de 1940, Francia había sido derrotada y ocupada por Alemania. Después de la derrota de Francia, Hitler buscó asegurar su posición en Europa Occidental al intentar invadir el Reino Unido. La Batalla de Inglaterra fue una intensa campaña aérea que tuvo lugar entre julio y octubre de 1940. A pesar de los feroces ataques de la Luftwaffe, Fuerza Aérea Alemana, la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, logró resistir y repeler los ataques, lo que frustró los planes de invasión alemanes. En junio de 1941, Hitler ordenó la invasión de la Unión Soviética, rompiendo el pacto de no agresión firmado con Stalin en 1939. La Operación Barbarroja fue la invasión más grande y ambiciosa de la historia, pero enfrentó una resistencia feroz del Ejército Rojo y condiciones climáticas adversas. A pesar de avances iniciales, el avance alemán se estancó, y la invasión de la Unión Soviética se convirtió en un punto de inflexión en la guerra en el frente oriental. La batalla de Stalingrado, librada entre julio de 1942 y febrero de 1943, fue un punto de inflexión crucial en la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas alemanas lanzaron un asalto masivo contra la ciudad de Stalingrado, pero fueron detenidas y luego derrotadas por el Ejército Rojo Soviético en una de las batallas más sangrientas y decisivas de la guerra. La derrota en Stalingrado marcó el comienzo de la retirada alemana en el frente oriental. En enero de 1942, altos funcionarios nazis se reunieron en la conferencia de Wannsee en las afueras de Berlín para coordinar la implementación de la solución final, el plan para el genocidio sistemático de los judíos europeos. A partir de este año, los campos de exterminio nazis, como Auschwitz-Birkenau, comenzaron a funcionar a plena capacidad, llevando a cabo el asesinato en masa de millones de personas. En noviembre de 1943, los líderes de las principales potencias aliadas, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, se reunieron en Teherán, Irán, para discutir la estrategia para el resto de la guerra. Esta conferencia marcó la primera reunión entre Roosevelt, Churchill y Stalin y sentó las bases para la cooperación aliada en la derrota de Alemania. El 6 de junio de 1944, los aliados lanzaron el desembarco de Normandía, conocido como el Día D, en el norte de Francia. Esta operación militar masiva y coordinada marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental del dominio nazi y abrió un nuevo frente contra Alemania desde el oeste. En los últimos meses de la guerra, las fuerzas soviéticas avanzaron implacablemente hacia Alemania y sitiaron Berlín. Ante la inminente derrota, Hitler se refugió en su búnker en Berlín. El 30 de abril de 1945, en medio de la batalla por la ciudad, Hitler se suicidó en su búnker junto con su esposa Eva Braun. Pocos días después, el 8 de mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa.
meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.